Buenas noches, amigos. Espero haya sido un día fructífero, lleno de muchas bendiciones. El día de hoy vamos a hablar por qué Dios no se mueve con el viento de nuestras circunstancias y darle la bienvenida a cada uno de ustedes a sus procesos. Este es el grupo Unidos en la Verdad Revelada, agradecidos con Dios de que tengan la oportunidad de poderse conectar en este momento con nosotros. Dios no es circunstancia, es presencia. Desde pequeños nos enseñaron a crear etiquetas sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Y así vamos por la vida clasificando las cosas, clasificando las personas, las situaciones de nuestra vida, las circunstancias. Entonces empezamos a decir qué está bien y qué está mal. ¿Me está sucediendo algo bueno o me está sucediendo algo malo? Por ejemplo, tienes hoy mucho dinero, está súper bien, pero si no tienes dinero, expresamos, no, esa persona está muy mal, esa persona está pasando por una situación muy grave, muy mala, ¿cierto? Y así vamos también, esa persona no me saludó de buena forma, esa persona me saludó de mala forma. Y vamos clasificando todo el tiempo lo que está bien y lo que está mal. Vuelvo y lo digo, generando etiquetas. Otro ejemplo muy común que vemos en el día a día es los duelos o los momentos muy dolorosos que vivimos en nuestro día a día. Decimos, si pasamos una enfermedad, una calamidad, nuestra primera expresión es ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué injusticia? ¿O es justo lo que me está pasando? Y entonces todo el tiempo estamos midiéndonos constantemente, sí, como si fuéramos un termómetro, como si nuestra vida la tuviéramos que estar clasificando, encasillando en cubículos donde quepa, ¿no? Empezamos, estamos bien, estamos mal, es injusto, es justo, ay no, si a tal persona le ocurrió una situación de enfermedad, ¿qué estará pagando esa persona? ¿Qué racha está viviendo esta persona para que le esté pasando? ¿O qué habrá hecho en su vida para que le esté pasando tantas cosas? O simplemente decimos, no, definitivamente esta persona tuvo que haber hecho algo muy grave para que le esté pasando lo que le está sucediendo en este momento. Medimos constantemente nuestra vida a partir de la creencia. Lastimosamente, como seres humanos, siempre estamos buscando más y más y más. Entonces nos paramos desde una perspectiva de lo que nos hace falta. Constantemente estamos mirando qué es lo que necesito. Si hoy compro un carro, necesito después una camioneta. Si hoy compro un apartamento, necesito una casa. Y vamos todo el tiempo creando necesidades y con necesidades. Pero estamos, cuando realmente, aún así tengamos el poder adquisitivo, aún así podamos tener las habilidades y las capacidades, estamos siempre desde una postura de lo que nos hace falta, desde la necesidad. La Biblia nos recuerda algo muy hermoso y es Filipenses 4, del 11 al 13, se los resumo y dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad, mi situación. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa esto? Que no importa si estoy en abundancia o estoy en necesidad. Mi plenitud no depende de lo que tengo, sino de quién está conmigo. Y entonces, aquí en este momento, quiero contarles una historia dos historias en realidad, pero voy a empezar por una historia que de hecho es una de mis favoritas, es una de las historias que más me ha fortalecido durante los momentos de tribulación que he vivido, durante los momentos de dificultad que he atravesado, y es la historia de José, que la encontramos en Génesis 37. José fue un hijo consentido, y se los voy a resumir, pero José fue un hijo consentido por su padre Jacob. Y por ser un hijo tan consentido entre tantos hermanos, pues esto generó envidias, generó comentarios entre la familia.
El primer acontecimiento que José lo vivió, y lo resalto porque José no lo vivió teniendo 40, 50 años, sino lo vivió muy chico, muy joven, y fue cuando precisamente fue traicionado por su familia. Y aquí es donde también me remonto, ¿no? Porque hay muchas personas en su día a día que dicen que las familias se hablan duro, se atacan entre ellas. Y fue una situación que vivió José. O sea, si tú estás viviendo una situación de estas, no estás exento, porque incluso miles y miles y miles de años atrás, muchas personas también lo vivieron. Y lo vivió José, que fue traicionado y vendido por su propia familia. Luego, él se gana el aprecio de la casa de Potifar y entonces se acusa falsamente a José, siendo mayordomo, se acusa falsamente de tratar de incitar a la esposa de Potifar y termina presa. Entonces, ustedes se pueden imaginar la situación de José que vivió estando preso, llegar a una mazmorra, porque las cárceles o las prisiones de esa época no eran como las de hoy en día, que tal vez hay concreto, hay que las visitas de los familiares, una cosa y la otra. En esas épocas las prisiones eran muy deprimentes, en situaciones deplorables o paupérrimas, y José tuvo que llegar como si hubiese sido un acosador o tal vez un violador, porque los chismes y las habladurías llegan tan lejos que pudo haber sido él difamado de esta manera. Y ustedes se imaginan el autoestima de José, los pensamientos que José le pudieron atravesar en este momento, lo que pudo haber pensado en esa situación, o ser señalado por sus compañeros de prisión como: venga, usted de verdad quiso aprovecharse de la esposa de Potifar, usted de verdad quiso hacer eso, y él simplemente querer defender su reputación, pero estaba preso. Y en esa época la palabra de Potifar y la palabra de personas que estaban jerárquicamente mucho más altas valía más. Entonces, imagínense el día a día que vivía José y el peso que cargaba en su mente de todo esto que le había pasado, la traición de su familia, que simplemente no sentía él que no tenía con quién contar, porque si ustedes miran, al darse la espalda de su familia, él dice: ¿a quién busco? No tenía tampoco, era muy chico para tener un círculo social de amigos, y aparte de eso terminar preso, ¿no? Entonces ustedes se pueden imaginar el duelo que estaba pasando este hombre. En la cárcel logra interpretar los sueños de sus compañeros, y asimismo voz a voz le llegó al faraón, y en ese momento el faraón lo llama para una interpretación de unos sueños que tuvo, donde le explica la prosperidad y la escasez de Egipto, y de esta forma él logra dar gracia ante el faraón y posteriormente fue nombrado gobernador de Egipto. Entonces, acá suena como muy breve la historia, ¿cierto? Y un resumen muy corto, pero todo esto pasó en aproximadamente casi 14 años. Lo que quiere decir que el sufrimiento de José, mientras veía la gloria, mientras veía enaltecido su nombre, mientras entendía el propósito de Dios, pasó 14 años. Y a eso que yo digo, nosotros nos asombramos por un mes, por un día, por un año, 2 años que estamos pasando una situación difícil, pero resulta que a veces todos estos temas requieren tiempo, porque después nosotros vamos a ser enaltecidos. Y José dijo algo muy bonito cuando se reencuentra con su familia y lo logran ver como gobernador de Egipto, y es que él dice en Génesis 50:20, que de hecho es uno de mis versículos favoritos, y dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Y entonces, para las personas que acá me están viendo, les pregunto: ¿ustedes creen que lo que le sucedió a José era justo o injusto? Desde la perspectiva que venimos acostumbrados. Si nosotros lo miramos desde la perspectiva humana, desde la perspectiva en la que etiquetamos todo, como lo venía diciendo,